Gracias por acompañarnos en este nuevo énfasis. Nuestro primer programa fue con Otto Pérez Molina, el candidato a la presidencia por Guatemala en aquel momento, quien ahora resultó electo presidente del vecino país. Y vamos a hacer un análisis profundo acerca de aquella entrevista y qué podemos obtener sobre este personaje que ahora formará parte de los mandatarios de la región. Y para eso hemos invitado y agradecemos la presencia de Carla Alvarenga. Ella es politóloga y también es especialista en semiótica o semiología. Y esto es una ciencia que estudia no solamente los signos lingüísticos como tal, sino que también los signos sociales. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Es un honor estar en el programa. Gracias. Para empezar, nos gustaría conocer un poco acerca de quién es Otto Pérez Molina, cuál sería el perfil y qué podemos leer acerca de este personaje exmilitar que ahora es el presidente electo de Guatemala. Bien, Otto Pérez Molina, ahora electo presidente de la República de Guatemala, es un exmilitar, como bien lo dijiste, de la escuela vieja de los años 70, es decir, que vivió la época dura de los 70, de los 80, que es la Guerra Fría en su apogeo en la región centroamericana. En condición de retiro, el general se dedica ya a, como lo dice él, a servir su país desde otro punto de vista, se dedica a la política, lo cual es atípico, o por lo menos ha sido atípico en nuestra región, pero que es un fenómeno que vamos a ir viendo que se va a ir manifestando poco a poco en América Latina. Bueno, funda su partido, que es el Patriota, y bueno, lo vemos ahora ya electo como presidente de la República de Guatemala. Su visión del mundo, su visión de la política y de cuáles son las soluciones que necesita su país, pues en este momento no son las visiones de moda. Por tanto, también en ese sentido se vuelve un personaje totalmente atípico. Es una persona controversial, en el sentido de que tiene denuncias por violación de derechos humanos, tiene demandas en el sentido, demandas sociales, no son demandas jurídicas, sino demandas en el campo social. Pero bueno, que el país ha creído en él. El pueblo de Guatemala soberanamente lo ha electo presidente, lo cual pues es una respuesta quizá a la situación que está viviendo Guatemala y que vive toda la región en este momento. Vamos ahora ya a comenzar un poco con este análisis y precisamente ese plan de nación que él dijo tener en aquel momento que realizamos la entrevista y menciona 5 ejes. Entonces vamos a ver el video y ver si esto realmente puede empalmarse con la ideología de derecha. Veamos. Bueno, la propuesta de campaña de nosotros se basa en 2 temas básicamente, que son temas que en países como Guatemala están muy vigentes, que es seguridad y empleo. Esa es como la premisa básica, la propuesta básica que nosotros hacemos. Ahora, para lograr esto, nosotros tenemos un plan que le llamamos la Agenda del Cambio, que tiene 5 ejes importantes, que se los puedo mencionar por la brevedad del tiempo, pero uno es la seguridad democrática y la justicia. El segundo es el desarrollo económico. Creemos que el país tiene el potencial para crecer por lo menos en un 4, 5 y más % en su economía anualmente. El tercer eje es la inclusión social. Creemos nosotros que toda una política social que pueda absorber programas que vayan a ayudar a nuestra gente más necesitada e incluirla dentro de la vida nacional es importantísima. El cuarto eje es el desarrollo rural. Guatemala se caracteriza por tener áreas rurales que han sido olvidadas, que no tienen ahorita incluso servicios básicos como el de la electrificación o agua potable. Entonces es otro eje importantísimo. Y un quinto eje es la infraestructura económica para la competitividad, pero va a la mano de la infraestructura social. Esos son los 5 grandes ejes y nosotros buscamos 3 grandes acuerdos a nivel nacional que los vamos a implementar desde el primer día del gobierno, que es el primer gran acuerdo por la paz y por la seguridad, el segundo es para lograr hambre cero y el tercero es para lograr un pacto fiscal que nos permita tener los recursos para que Guatemala salga para adelante. ¿Qué podemos obtener de esta propuesta que hacía en aquel momento? ¿Esto realmente engrana con la ideología de la derecha o es un discurso electoral? Bueno, definitivamente es ideología de derecha, ¿verdad? Sus propuestas, el icono de la bandera de su partido, o sea, es un icono que nosotros de hecho ya conocemos en Honduras, ¿verdad? Que es el icono del puño cerrado,
del puño firme, del puño que indica fuerza, es un icono de fuerza, es un icono que realmente nosotros vamos a reconocer como un icono de derecha. El nombre del partido, Partido Patriota. Republicano. Exacto, ahí lo que vemos es una teoría conservadora, y las teorías conservadoras se vinculan más a la derecha. Su forma de ser, su forma de actuar, la forma de plantearse de Otto Pérez es una gran seguridad. Es la seguridad de un ex militar. O sea, vemos una persona totalmente disciplinada, una persona que su discurso es un discurso disciplinado. Eso genera seguridad en la población, eso genera sensación de seguridad, pero no es un indicativo de que pueda cumplir sus promesas de campaña. Con respecto ya a lo que él enfatiza, que son los ejes puntuales de su campaña y de lo que él propone para su gobierno, Carlos, vemos trabajo y seguridad, pero bueno, él lo vincula al desarrollo económico. Él dice, y de hecho podemos ver en las noticias del día de hoy y esta semana, que como él se está tratando de reunir con las cámaras de comercio de su país, con los empresarios, es decir, quienes tienen la capacidad de generar empleo. Correcto. Pero es interesante también cuando usted menciona que es un discurso disciplinado. Más me refiero a una retórica militar. La retórica militar es disciplinada en el sentido de que el militar tiene una personalidad disciplinada. Es una personalidad firme. Entonces, en tiempos donde se vive tanta violencia, los pueblos tienden a ver como sus líderes a las personas que tienen estas características, porque no se puede jugar, es decir, cuando se trata ya de la vida, cuando se trata ya de la situación de violencia, entonces las personas sienten la necesidad de tener un líder que le genere seguridad. Entonces aquí no solo es la propuesta de campaña, es la personalidad de Otto Pérez Molina, una personalidad firme, disciplinada, porque fue miembro y además de alta jerarquía del Ejército de Guatemala. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a seguir hablando sobre este tema de precisamente el panorama político latinoamericano y esto que nos dijo Otto Pérez Molina, el presidente electo de Guatemala. Gracias por continuar con nosotros. Analizamos en este énfasis al presidente electo de Guatemala, Otto Pérez Molina, y para eso hemos invitado a la licenciada Carla Alvarenga, quien tiene una especialidad precisamente en poder detectar estos signos que no solo son lingüísticos o de comunicación, sino que también son signos que las sociedades están brindando a través de esas respuestas que dan ante situaciones bastante complejas como hablábamos un poco el hambre, la pobreza. En ese sentido también considerando que esa es la estructura de Guatemala y por el otro lado, más hacia el sur, tenemos a Nicaragua, que es una política completamente diferente, es una tendencia ideología de izquierda. Entonces, ¿qué podemos esperar para el próximo año considerando que Daniel Ortega recientemente también el mismo día resultó pues reelecto como presidente de Nicaragua y es de izquierda, simpatizante abiertamente de la política del socialismo del siglo XXI que se promueve a través de la ALBA y de estos países alineados, podríamos llamarlo de esta manera, con Hugo Chávez o Venezuela o también con Brasil. Y ese polo tan opuesto que es Guatemala ahora, que tendrá un gobierno de derecha. ¿En qué queda Honduras? Considerando también que El Salvador pues, es un bastión estadounidense por la alta dependencia que existe del país del norte. ¿Cómo queda Honduras en esa posición ahí? Bien, Honduras queda en medio de la región, ¿verdad? Queda incluso en medio de estas políticas contrarias, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, en el caso de Daniel Ortega, estamos viendo un segundo periodo, no un segundo periodo en este momento, sino un segundo periodo histórico. Porque ya tuvo un periodo anterior, que es el periodo posterior a la revolución sandinista, y ya este es un periodo históricamente democrático, se podría decir, ¿verdad? Porque ha sido electo ya por elecciones y en una continuidad. Definitivamente Nicaragua es un país alineado con lo que es el socialismo del siglo XXI, esas son sus propuestas de cambio, y bueno, Guatemala tiene una propuesta totalmente contraria, aunque el presidente electo de Guatemala
diga abiertamente que él puede implementar proyectos. Una cosa es implementar proyectos que hayan sido probados dentro de un país de corte de izquierda, y otra cosa es decir que ideológicamente él comparte esa ideología. Él no ha manifestado en ningún momento compartir la ideología, por tanto debemos creer, asumimos que por su historial político él se va a mantener dentro de la derecha. ¿Cómo queda Honduras? Bueno, Honduras queda en medio. Se supone que Honduras, por el partido que está gobernando, se mantiene dentro de lo que es la derecha, en márgenes entre la derecha y la centro derecha. Pero estamos viviendo épocas en las cuales nada es absoluto. Estamos viviendo épocas políticas en las que no podemos hablar de personalidades absolutas. Y lo que está ocurriendo también en el país es bastante complejo y digno de un estudio profundo, ¿no? Así es. Y en ese sentido, pues, ¿cómo lograr entonces unificar a la región en la lucha, por ejemplo, el narcotráfico? Y precisamente él habla en un video acerca de la necesidad de hacer un frente común contra el narcotráfico, y eso es lo que vamos a ver ahora para ver que si lo que él dice realmente pues es un discurso sincero y honesto de una búsqueda de la integración para luchar contra el narcotráfico, o simplemente es la demagogia que ya conocemos habitualmente en muchos políticos. Veamos. Yo creería que lograr la unificación de las estrategias tanto económicas, si estamos hablando del desarrollo económico, o lograr esa unificación y lograr hacer estrategias que nos permitan enfrentar esas amenazas emergentes como es el narcotráfico, el tráfico de ilegales, el tráfico de armas. Yo creo que eso, que es crimen organizado internacional, lo debemos enfrentar conjuntamente. Y yo creo que aquí hay que dar pasos muy sólidos para que esto se convierta en una realidad, para que vayamos más allá de los discursos, más allá de las palabras, más allá de las reuniones, y que logremos aterrizar en acciones específicas que nos permitan hacer un frente común, en este caso para el crimen organizado y especialmente para el narcotráfico que hoy está afectando tanto a nuestros países. Pero esto va más allá de nuestros 3 países, porque yo creo que si los 3 países logramos presentar un solo frente, tenemos que hablar con los países que están produciendo la droga, los que son productores. Y luego tenemos que hablar también y exigir que los países que consumen acepten su papel, acepten su responsabilidad y estén dispuestos a integrarse en una lucha común que viene desde los países productores, los países que están siendo utilizados como bodega o como rutas del tráfico de esta droga, y los países que lo consumen. Y es la única forma, con una estrategia bien definida, en donde cada quien asuma su responsabilidad y que los que tienen los recursos puedan poner esos recursos también para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que no tienen todos los recursos necesarios para hacerle un frente a una lucha que cada vez tiene más recursos del crimen organizado, que esos recursos provienen del norte, porque es en donde se consume la droga, y el sur, que es en donde la produce. Pues que aquí en donde se está librando hoy una guerra, si así la podríamos decir, para enfrentar al narcotráfico, que los otros países jueguen su papel también que les corresponde con compromiso, y que conjuntamente en una estrategia en donde todos estemos adentro podamos enfrentar esa amenaza que hoy tenemos. Creo que no está siendo concreto porque realmente no sabe con quiénes va a tener que hablar, con los presidentes o con los narcotraficantes, con quiénes va a tener que hablar. Pero luego siento también que él está redundando mucho en la unificación. ¿Será que él teme no lograr una aceptación con tanto país que está identificándose con el socialismo del siglo XXI? Bueno, por un lado puede ser eso, por un lado puede ser cómo lograr unificar criterios de políticas tan diferentes y de hecho políticas contrarias, ¿verdad? Porque, por lo que decía, no sabemos cuál es la política estrictamente en todos los países. Es decir, en El Salvador, aunque el presidente ha tenido un divorcio, que no ha sido un divorcio concreto con el Frente, que es quien lo lleva a la presidencia de la República, en realidad quien gobierna es el Frente, ¿verdad? En Nicaragua tenemos, ya decíamos, a Daniel Ortega, y bueno, en Guatemala ya ahora con el presidente electo, Otto Pérez Molina, se plantea si la zona va a quedar equilibrada, cómo equilibrar la zona y cómo equilibrar la política con respecto a esos problemas que son regionales y que ya no son problemas locales. Yo creo que realmente el discurso de él
es un discurso estratégico. Aquí podemos ver ya su personalidad militar. Él dice, esta es la estrategia. ¿Cómo lograr esa estrategia? ¿Cómo lograr unificar esos criterios? Ya es bien difícil, por lo que decíamos, ¿no? Por las diferencias de ideologías. Pero aquí también está el punto clave. Y el punto clave en este sentido es la voluntad política de cada una bueno, tanto de los presidentes como de todos los que tienen que ver, de todos los entes gubernamentales y los entes privados que tienen que ver en el combate de lo que es ya el crimen organizado. Él habla ahí y es bien interesante el término que él maneja, que es el término de una guerra. Pues realmente nosotros estamos viviendo esa guerra, es decir, para nosotros el problema que él plantea no es ajeno. Entonces dependemos realmente de la voluntad de todos estos países. Es bien difícil que un país pueda aisladamente salir adelante con respecto a estos problemas. ¿Por qué? Porque estos problemas son un conjunto de problemas. Estamos hablando de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas y de otros crímenes que son colaterales a este tipo de crimen organizado. Y en ese sentido también está relacionado la corrupción hacia o desde las empresas privadas y el gobierno. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar del tema de corrupción en la región. Ustedes continúen con nosotros, que al regresar pues abordaremos este importante tema que afecta a Honduras, afecta a la región centroamericana y de alguna u otra manera está ligado con el narcotráfico. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos antes de irnos a la pausa acerca de la corrupción y esto como uno de los síntomas del narcotráfico, de la presencia del narcotráfico en nuestros países y particularmente en la región. Entendemos que la corrupción en principio pues es el abuso de poder, ¿no? Ese poder que da el dinero en una parte y luego también el voto popular. Muchas entidades gubernamentales y también privadas están comprometidas con el narcotráfico porque pues hay sueldos, hay fondos, hay transferencias bancarias, hay relaciones con altos capos de los cárteles. En ese sentido, el señor presidente electo de Guatemala, don Otto Pérez Molina, a quien estamos analizando, pues nos da las siguientes declaraciones y queremos ver este video y a ver cuáles son las interpretaciones que podemos obtener de él. Bueno, aquí nosotros lo hemos dicho, aquí hay que tener controles cada vez más fuertes. Creo que hay que mejorar muchísimas leyes también, se han dado pasos importantes aquí. Por ejemplo, en Guatemala se acaba de aprobar hace 6 meses la ley de la extensión del dominio, que va dirigido a golpear directamente a las propiedades o toda la riqueza que va produciendo el narcotráfico. Por otro lado, se ha implementado la ley de lavado de dinero, que está orientado también, porque la lucha no hay que hacerla solo contra los grupos que están llevando a cabo el tráfico, sino toda la actividad que gira alrededor del narco, que es la narcoactividad. Y atacarla por diferentes frentes. Así que la corrupción es una de esas, porque el narcotráfico no busca tomar el poder por tomar el poder. El narcotráfico no está interesado en revertir el orden de los países, como en su momento hubieron movimientos insurgentes aquí en Centroamérica, como en Guatemala. Hoy el narcotráfico lo que busca es penetrar y corromper a las autoridades, pero no desplazarlas. Y obviamente ahí hay que establecer controles muy rígidos, mejorar esos controles y ir mejorando nuestra legislación. Pues él habla precisamente de estos controles. Suponemos que pues por su escuela militar hay mucho control que hay que ejercer, ¿no? Pero ¿será posible? Bueno, realmente aquí estamos hablando de la cultura de la corrupción y de la cultura del narcotráfico. Combatir la cultura de la corrupción solo con leyes es imposible. Se necesita una voluntad política manifiesta de todos los sectores. Se necesita realmente un gran pacto general y se necesita controles generales. En todas las esferas es algo que nosotros estamos viendo, que estamos viviendo. Podemos citar el ejemplo de la Policía Nacional, donde o sea, ya no es un secreto a voces, sino que es un secreto manifiesto, es un secreto expreso por las acciones de la Policía Nacional
Y bueno, también lo podemos ver en los grandes escándalos que se dan a nivel del gobierno central, a nivel del Congreso Nacional, a nivel de todas las esferas y de lo que se llama todos los operadores de justicia. Puede ser cierto como promesa de campaña. Volverlo una realidad es uno de los temas más difíciles de lograr, no solo en un país, sino en toda la región. Precisamente por lo que se manifiesta el compromiso con que se llega al poder. ¿Con qué compromisos y con qué finalidades se va a llegar al poder? Esto es independientemente de que el país sea de izquierda o sea de derecha. Bien, y siempre en el tema de Guatemala, Otto Pérez Molina, y este es el último video que vamos a analizar, hace referencia porque le preguntábamos en esa entrevista que vale la pena recordarles a nuestros televidentes, fue la primera entrevista de énfasis, fue con la persona con quien estrenamos nuestro programa. Pues en esa entrevista, en esa conversación, él nos dio su calificación del presidente Álvaro Colom y de su esposa. Y este es el video que queremos ver para analizar un poco también cómo esta crítica que él hace se convierte en parte de su campaña. Veamos. Bueno, yo creo que ahí está muy claro. Mire, para los guatemaltecos fue muy claro desde el primer día el protagonismo que empezó a tomar la esposa del presidente en la primera junta de gabinete que hubo aquí. La presidenta estaba sentada, la esposa del presidente estaba sentado en el lugar que le correspondía al vicepresidente del país. O sea, desde ahí se vio que había un protagonismo muy marcado de parte de ella, y todo el gobierno empezó a girar alrededor de la esposa y no del presidente, quien fue el electo para gobernar el país. En esa parte me gustaría parar ese video para entender un poco el significado de cuando él dice la presidenta estaba sentada ahí y luego dice, perdón, la esposa del presidente. En ese sentido, esto tiene un doble significado, ¿no? Así es una sátira. Es una sátira en el sentido de que ella estaba ejerciendo un puesto que no le correspondía. Entonces también ahí tiene que ver mucho cuál es la posición que yo ocupo. ¿Es cierto esto que él dice? Refiriéndose al presidente Álvaro Colom y su falta de dominio sobre la situación y de una Sandra Torres como poder detrás del trono. Bueno, puede ser no solo falta de dominio, sino realmente algo ya preestablecido, como una posible política de una pre-campaña, que al final la realidad nos lo va a comprobar, ¿verdad? En aquel momento, cuando está hablando Otto Pérez Molina, pues no habíamos visto ya los sucesos en Guatemala posteriores, los que nosotros ya vivimos, y bueno, ya vimos que sí, que realmente se comprueban sus palabras, pero también comprobamos lo que es su ideología de derecha. Porque en su afirmación, no solo de plantearla a ella como mujer, sino a ella con el papel que le corresponde. Esto es muy típico de la derecha. La derecha es muy respetuosa del protocolo, la derecha es muy respetuosa en el sentido de que cada quien ocupe su lugar determinado. Y bueno, es atípico, se ha vuelto atípico en gobiernos ya de corte más socialista, lo vamos a ver ya en los gobiernos, sobre todo que están alineados al bloque del sur, ya en el socialismo del siglo XXI, que se salen mucho del protocolo, rompen el protocolo y vamos a ver un mayor protagonismo en algunas de sus esposas, cosa que no vamos a ver en gobiernos de derecha. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a que el gobierno, cuando es un corte de derecha, sí, tradicionalmente ha sido protocolario. Le gusta mucho la firmeza del protocolo. Y en estos gobiernos ya del socialismo del siglo XXI se quiere tener un vínculo más cercano con la población. Entonces, a la población le gusta de alguna manera que se rompa el protocolo, ya a las grandes mayorías, a las grandes masas. Definitivamente muy interesante esta conversación que nos ha brindado y hemos abarcado bastante acerca de los discursos y precisamente analizado aquella entrevista que nos dio en su momento cuando era solamente un candidato a la presidencia, Otto Pérez Molina, quien es ahora el presidente electo de Guatemala. Un honor estar aquí en Énfasis. Muchas gracias. Y bien, a ustedes les agradecemos también por habernos acompañado y los invitamos a que se queden para ver los avances del próximo Énfasis.
Un presidente al que se le ha acusado de un homicidio. Un país con una ubicación geográfica que favorece el narcotráfico, donde crece el crimen organizado, y la primera dama tiene aspiraciones políticas que contravienen la Constitución de la República. Los invito a conocer al presidente de Guatemala, Álvaro Colón.